¿Cuándo se descubre, digamos, la cromatina? En 1879 por Fleming, ¿no? Básicamente, él estudiaba núcleos de pus, ¿no? Básicamente ellos, y observaba pues cuerpos que se coloreaban, ¿no? Por eso que ahí viene cromatina de color, ¿no? Michel en 1991 descubre que esta cromatina contiene fosfatos. Bueno, en 1888 Waldeyer es el que asigna el nombre de cromosoma, porque por primera vez se observa que esta cromatina forma cuerpos coloreados. Y de ahí viene el nombre de cromosoma, cromos, color, somas, cuerpo. Si nosotros observamos distintos organismos, vamos a observar que presentan diferentes cantidades de material nuclear. Vemos, por ejemplo, que las plantas son las que presentan mayor cantidad de material nuclear, los anfibios, una gran cantidad, y si ustedes observarán, no tienen una relación aparente con, digamos, la complejidad del organismo, ¿no? Hay una relación entre procariotes y eucariotes, ¿no? Obviamente que los procariotes, como son pequeños, presentan pequeña cantidad de ADN. Pero entre los mismos eucariotes vamos a ver, por ejemplo, que los insectos se comparan, los insectos, digamos, tienen una casi igualitaria cantidad con los peces cartilaginosos o los peces óseos. Entonces, la cantidad de ADN en realidad no refleja la naturaleza compleja de los organismos, ¿no? Es algo que todavía hay que estudiar. Por ejemplo, con el proyecto del genoma humano, nosotros tenemos la misma cantidad de genes que tiene un ratón, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una correspondencia entre el grado de complejidad con el número de genes, por ejemplo. No existe eso. En el caso de los eucariotes, entonces, ustedes saben que el ADN es un ADN totalmente cubierto, a diferencia del ADN de un procariote que es desnudo. Entonces, aquí es importante la presencia de las histonas. Las histonas en la actualidad ya no solamente le dan un papel estructural, básicamente, ¿no? Sino también ahora tiene un papel regulatorio. La presencia de las histonas permite decidir si algunos genes se van a expresar o no. Estas proteínas tienen la particularidad de poder condensar un cromosoma, un ADN, por ejemplo, de 5.000 a 10.000 veces, ¿no? Es impresionante la función que tienen esas proteínas, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, las histonas es un octámero de proteínas que están básicamente conformadas de H2A, H2B, H3 y H4, ¿no? Que son moléculas ricas en lisina y actinina, ¿no? Y la H1 que es la que va a estar presente en el puente que une los nucleosomas. Aquí se encuentran los tipos de histonas. Muestra la característica básica de estas histonas y por lo general, pues, esta característica básica es que estas proteínas se pueden pegar muy bien con el ADN que tiene característica ácida. Acá se ve la unidad básica de la cromatina, que es el nucleosoma, ¿no? En el cual se observan los octámeros de histonas que están envueltas en 2,5 vueltas de ADN, ¿no? Ese sería un nucleosoma, ¿no? Más o menos, o como dice ahí, DNA, una vuelta 3/4, ¿no? Por el core del nucleosoma. Cuando ya el nucleosoma empieza a condensarse, va a adquirir distintas estructuras secundarias. Una de ellas es justamente el llamado solenoide. Como muestra acá esta figura, que vendría a ser la fibra de 30 nanómetros. Aquí ya básicamente el nucleosoma ha empezado a enrollarse a sí mismo, formando el primer grado de condensación, ¿no? Que es el solenoide. Como ustedes observarán también la forma planar que tienen estos cromosomas, ¿no? Parece que tienen la forma de una pastilla, ¿no?
Entonces eso facilita, digamos, que este solenoide se vaya cada vez más formando, condensando. Estos son ya los diferentes grados de condensación. Después de la formación del solenoide, generalmente se observa acá, este sería el solenoide. Entonces cada una de estas fibras luego van a empezar a seguir condensándose más, formando un duplex, formando una fibra de 300 nanómetros hasta finalmente llegar al cromosoma. Lo que nosotros conocemos del cromosoma es la morfología, que es muy importante, por ejemplo, para el diagnóstico de cariotipia. Entonces acá tenemos las partes de un cromosoma, el centrómero, que vendría a ser la constricción primaria, que es el que va a unir a las dos cromátidas que presenta el cromosoma, ¿no? Estas son las dos cromátidas, es el centrómero que une a las dos cromátidas. Cada extremo de cada cromátida se denominan telómeros, que tienen la particularidad de individualizar cada cromosoma. Si se pierde el telómero, es posible que ese cromosoma tienda a pegarse con otro cromosoma. Entonces, la presencia de los telómeros es importante y además está muy relacionado con el envejecimiento, ¿no? Nosotros, las células, mejor dicho, conforme van envejeciendo, van perdiendo telómeros, porciones de telómeros. Y cuando ya ha perdido un gran porcentaje de telómeros, la célula muere. Entonces está muy relacionado con el envejecimiento. En las zonas, en este caso no existe zonas NOR, por ejemplo, este sería un cromosoma de qué tipo. Si está el brazo P, sería este más pequeño que el brazo Q, con su metacéntrico, ¿verdad? En algunas especies probablemente sí puede existir NOR en un submetacéntrico, pero normalmente son los acrocéntricos, ¿no? En los acrocéntricos, así que esta figura no está tan adecuada. Entonces, las zonas NOR o zonas organizacionales nucleares son las zonas donde existen genes que van a expresar tardíamente, ¿no? Normalmente lo vamos a ver en la fase G2. Acá tenemos diferentes tipos de cromosomas. En la naturaleza existen 4 tipos. Los humanos no tenemos un tipo, ¿no? ¿Cuál es el que no tenemos? Estos, ¿no? Bueno, acá parece que fuera esto acrocéntrico, ¿no? Y bueno, la figura no está tan bien. Tenemos la estructura del núcleo, en el cual nosotros vamos a ver la presencia de RNAs ribosomales que van a participar mucho en lo que es la síntesis de proteínas histonas y no histonas, ¿no? Una característica de estas proteínas es que la síntesis ocurre en citoplasma, pero estas proteínas luego regresan al núcleo para formar parte del ADN. Si nosotros vemos la consistencia que tiene el nucleoplasma, pues es de consistencia amorfa, y vamos a observar debajo de la envoltura nuclear la presencia de una lámina nuclear. Esta lámina nuclear que se encuentra debajo de la envoltura nuclear es muy importante, porque ahí existen zonas donde los cromosomas, a través de los telómeros, mejor dicho, las cromátidas, a través de sus extremos, van a pegarse. Es muy importante, por ejemplo, para que se puedan orientar estos cromosomas. Los cromosomas no se encuentran, digamos, en el aire, o sea, no están al azar. Tienen un área establecida. Aquí existe un citoesqueleto que participa bastante en el establecimiento de la posición que tiene cada cromátido. En los procariotas, por ejemplo, esa zona organiza, digamos, la distribución del ADN de bacterias, que es el mesosoma, ¿no? Por ejemplo. En procariotas eso todavía no se conoce mucho, pero es muy importante la presencia de estas láminas basales, ¿no? Sí,
mostraré, pero ahí en la pantalla también. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, veamos a ver en el caso de la estructura nuclear la presencia de los núcleos, ¿no? Los poros nucleares. Acá se ve una especie de una mota, digamos, que tiene varios huecos. Está distribuida de forma uniforme, ¿no? Esa es una característica de la envoltura nuclear, ¿no? Estos poros, como se observan acá, ¿no? Son los lugares que van a conectar el citoplasma con el nucleoplasma y van a presentar proteínas que van a regular el paso de algunas proteínas. No todas las proteínas que salgan o entren son permitidos por el poro nuclear. ¿La lista? Vamos a cerrar. Vale. Media. Acá se observa la estructura del poro nuclear, donde vamos a ver estas estructuras en forma de canales, que en general le denominamos complejo de poro, ¿no? Porque acá van a participar varias proteínas. Solamente proteínas que están entre 50 a 80 nanómetros de espesor, que se van a ubicar a la membrana interna de los poros, básicamente. El diámetro de estos poros está entre 50 y 80 nanómetros. Están rodeados por estructuras circulares llamadas anillos o estructuras celulares que junto con el poro forman el centro del poro. Más de cerca al complejo del poro tenemos proteínas, por ejemplo, que forman el anillo, que es la unidad anular, de color verde, es la que van a permitir qué proteínas van a salir o ingresar. Este complejo de poro característica la presencia de la jaula nuclear, una jaula nuclear. Esta lámina nuclear es muy importante, como le indicaba, esta lámina nuclear la que va a orientar a los extremos de cada ADN de la cromatina. Entonces está conformado por una serie de filamentos intermedios de la lámina nuclear. Hay muchas proteínas que están acá. Hay proteínas inclusive que están relacionadas con la enfermedad del niño viejo. La falla de algunas proteínas en esta parte de la lámina nuclear ocasiona esa enfermedad en la cual los niños se envejecen con los virus. Tienen 15 años y aparentan 60 años. Entonces, el poro, ¿cuáles son las funciones que tienen estos poros? ¿No? Permiten, primero, la entrada o salida, ¿no?, de proteínas heterosómicas, proteínas estructurales como histonas, proteínas de replicación, reguladores genéticos y permiten la salida de RNA mensajero entre la transferencia y los proteínas. Esa es la función que tiene esta poro nuclear. ¿Cómo se originaron todos estos organelos? Hemos hablado de lisosomas, hemos hablado del ciclo endodermático, aparato de Golgi, ¿no? ¿Cómo han surgido estos organelos, ¿no? Entonces, existen básicamente dos teorías que se aceptan a nivel científico, ¿no? Una de ellas es la teoría endosimbiótica, y ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero todas estas teorías se basan básicamente de que probablemente surgimos a partir de un organismo ancestral. Un organismo que todavía se tienen pruebas, pero que las pruebas indirectas que observamos en los organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, todos utilizan como molécula básica la glucosa, proteína ATP. Todas poseen proteínas conservadas o genes conservados a través de la evolución. Hay muchas proteínas que no han cambiado prácticamente durante la evolución. Todas tienen el mismo mecanismo de replicación del ADN semiconservativo. O sea, varias cosas hacen que la vida se originó a partir de una célula. Entonces, si nosotros, digamos, construimos un árbol genealógico, entonces se dice que
todos partimos de partir de un tronco. Y este tronco se conoce como lo que se denomina el ancestro común, el último ancestro común universal, que a partir de allí surgió, digamos, este árbol genealógico, ¿no? Que probablemente surgió hace 3.500 millones de años. Entonces, a partir de allí es que este ancestro común empezó a evolucionar y finalmente llegamos a lo que hoy día conocemos, ¿no? Como una multiplicidad de organismos de diferentes formas, de todos los tipos. Entonces, una de las teorías, por ejemplo, que explica el origen de los organelos que tienen las células eucarióticas es la teoría autógena. Esta teoría implica básicamente que en algún momento de la historia de la célula, las membranas empezaron a plegarse hacia su parte interna, se pusieron a plegar. De a pocos, estos plegamientos fueron creciendo y empezaron a formar el sistema de endomembranas que conocemos hoy día. La desventaja, digamos, de esta teoría es que hasta ahora no se puede encontrar algunos organismos o formas de vida que tengan formas intermedias de cómo se forman estos pliegues internos, ¿no? No se pueden encontrar, pero sin embargo la teoría tiene bases sólidas como para poder decir que podría haber sucedido así, ¿no? Un proceso de plegamiento. Si no, de lo contrario, ¿cómo podríamos explicar las características similares que tiene el sistema de endomembrana? Esta es más o menos la figura, cómo explicaría el sistema de endomembranas, es decir, a partir de una célula empezaron a formarse estos pliegues de membrana, la membrana empezó a crecer y pudo imaginarse a sí mismo y finalmente originar el sistema de endomembranas, incluyendo el núcleo celular. Algunos apoyos de la teoría autógena dicen: existen procariotas que pueden tener membranas internas, en algunos procariotas se ha observado esto, no homólogas, obviamente, a los que están presentes en los eucariotas, pero que sugieran que puede haberse producido en las células procariotas, ¿no? Otro apoyo es que hay algunos los órganos en general forman parte del tráfico vesicular y es posible que estos organelos estuviesen presentes en un ancestro común, ¿no? Porque el mecanismo básico de transporte de moléculas, ya sea desde la parte externa a la parte interna, del núcleo, del citoplasma, básicamente es gobernado por un tráfico vesicular. Otro apoyo es que se han encontrado las bacterias con proteínas homólogas, ¿no? Que participan en el tráfico vesicular de eucariotas, ¿no? O sea, que existen estas proteínas tanto en procariotas como en eucariotas. Un ejemplo de estas proteínas son las proteínas que se encargan de transportar compuestos desde el núcleo endoplasmático, ¿no? a otros organismos, porque tiene más o menos similar comportamiento en bacterias. La otra teoría, que es la más, digamos, la que más se ha hablado, es la que propuso Lynn Margulis, ¿no? Una científica en 1960, ¿no? Lanza esta teoría, la teoría endosimbiótica, ¿no? A partir de varias observaciones, ¿no? que sí se apoyó sobre esta naturaleza, ¿no? Además, la simbiosis es parte también de la vida celular, es algo inherente, ¿no? Es algo que de alguna manera refleja que la vida tendría que haber cooperado en cierta manera para que pueda surgir otras vidas. Es algo que sucede, ¿no? Lo contrario es el parasitismo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, pero la teoría del Lynn Margulis no es nueva, no es, digamos, novedosa, porque también fue propuesto por Merezhkovsky, ¿no? En 1930. Pero ¿de qué se trata esta teoría? Básicamente se trata de que dos células, o una célula en sí, una célula protoeucariota, de alguna manera se comió a una célula, una bacteria, digamos.
pero fue una especie de digestión incompleta, es decir, no la pudo digerir, no la pudo destruir. Entonces se quedó allí. En el tiempo sucedió una segunda endosimbiosis, ¿no? Y en este caso se comió una cianobacteria. Y digamos también, igualito fue una digestión incompleta. Esta es más o menos la teoría que explica por el origen de las mitocondrias, en este caso, o el origen del cloroplasto. Entonces, según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias, los cloroplastos, constituyeron en el pasado formas libres de células primitivas procariotas y que finalmente ingresaron a formar parte de una célula que conocemos hoy como mitocondrias y cloroplastos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta teoría de la endosimbiosis? Se basa básicamente en algunas semejanzas entre bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una característica importante de los organelos, tanto cloroplastos y mitocondrias, es su DNA interior. Son DNA circulares, son pequeños, son desnudos. Entonces, todas estas características hacen suponer que estas fueron bacterias individuales en el pasado. Además, presentan dentro de su material de síntesis ribosomas, que son semejantes a los procariotas, ¿no? Tienen tamaño menor. Y además, este material genético es capaz de dirigir su propia maquinaria de síntesis. En forma independiente pueden trabajar. Entonces, las mitocondrias y cloroplastos fueron inicialmente organismos que se incorporaron o se internaron en células mayores y llegaron a tal grado de dependencia que terminaron